Vamos a conectar la cámara. Ahí me veo, dijo uno. Bien. Clase anterior estuvimos viendo todo lo que es un poquito del tema de diversidad, ¿sí? Vamos a continuarlo el día de hoy, ¿sí? Vamos a retomar un poquito lo que es diversidad para hablar un poco de la diversidad en la escuela, ¿sí? Lo que es en realidad el término diversidad se refiere a la diferencia o a la distinción entre personas, animales o cosas, ¿sí? Se refiere a lo que es la variedad, lo que es la afinidad o lo que es la abundancia de cosas diferentes, ¿sí? La multiplicidad, podemos decir, de elementos, ¿sí? Características, perspectivas, manifestaciones que existen dentro de un conjunto o dentro de un sistema, ¿sí? Lo que es la diversidad en sí es una condición inherente a la vida, ¿sí? Y se manifiesta en realidad prácticamente todos los aspectos del mundo que nos rodean, desde la forma de vida en la naturaleza hasta la sociedad humana. Bien, por eso habíamos nombrado un poquito que hay características que definen el concepto de diversidad. Era variada, heterogénea, multidimensional, complementaria, inclusiva y respetuosa, ¿sí? ¿Por qué hablamos de inclusiva y respetuosa? Porque se requiere una actitud de inclusión y de respeto hacia todas las personas que conforman el conjunto, ¿sí? Valorar y apreciar la diversidad que implica esto de reconocer la igualdad de derechos y la dignidad también de cada individuo. Bien, ¿es importante la diversidad? Sí, y requiere de qué? De enriquecer, de fortalecer todo lo que son los sistemas y los grupos en los que uno se encuentra. ¿Sí? Eh, en ocasiones también la diversidad puede generar tensiones, puede generar conflictos cuando diferentes grupos o diferentes individuos tienen intereses o valores divergentes. ¿Sí? Pero más allá de eso, la diversidad ofrece que la posibilidad de aprender y la posibilidad de crecer, ¿sí? Y fomenta todo esto del enriquecimiento mutuo, ¿sí? Entonces, el reconocimiento y el respeto a la diversidad son fundamentales para que podamos nosotros construir lo que sería una sociedad justa, armoniosa e inclusiva, ¿sí? También habíamos visto, perdón, un poquito de los tipos de diversidad. Sí, hablábamos de la diversidad cultural, que refleja la multiplicidad, la convivencia, eh, la interacción entre diferentes culturas coexistentes, hablamos acá a nivel mundial y en determinadas áreas, ¿sí? Que atiende más que nada lo que es el grado de variedad y riqueza cultural. Bien, lo que es, digamos, la diversidad cultural es parte del patrimonio común de la humanidad, ¿sí? Y hay organizaciones que luchan a favor de ella. Bien, em, a ver, después tenemos la diversidad funcional, ¿sí? Que es la variedad de habilidades físicas o cognitivas, ¿sí? De capacidades y formas de funcionamiento en las personas, ¿sí? Que se trata de un enfoque más inclusivo y más positivo que el término discapacidad. ¿Por qué? Porque reconoce que cada individuo tiene capacidades y talentos únicos, ¿sí? Independientes, ¿bien? O independientemente podemos decir de sus diferencias. Entonces, la diversidad funcional destaca la diversidad de habilidades y talentos que cada persona posee. ¿Bien?
Y para que haya en realidad diversidad funcional, es necesario eliminar esto de las barreras físicas y sociales que pueden limitar la participación plena, podemos decir, de las personas con diversidad funcional en la educación, en el empleo, en el acceso al servicio, en la vida comunitaria en sí, ¿sí? Ahí vamos a aceptar a Alejandra, ahí está. O sea, cada persona con diversidad funcional es única, ¿sí? Con sus propias necesidades, sus propias habilidades y debe ser tratada con respeto y con dignidad. Luego tenemos, por ejemplo, la diversidad étnica, ¿sí? Que es la unión de diferentes pueblos en una misma sociedad, ¿bien? Que tienen costumbres, que tienen eh, lenguaje propio, religiones, fiestas tradicionales, vestimentas, comidas, etcétera. Tenemos también diversidad lingüística, ¿sí? Que se refiere a la existencia de una multiplicidad de lenguas dentro de un espacio geográfico. Bien. Eh, tenemos diversidad biológica, ¿sí? O biodiversidad, también conocida así, que hace referencia a esta inmensa variedad de seres vivos que existen en la Tierra, ¿sí? Especies animales y especies vegetales, el medio ambiente, ¿sí? Y todo lo que son los patrones naturales que la conforman, ¿sí? Em, y podemos hablar también de diversidad sexual, que si no me equivoco también la vimos, que es una expresión que se usa para referirse a los diferentes tipos de orientación sexual, ¿sí? Lo que es la orientación sexual se refiere a que al sexo hacia el cual una persona se siente atraída, ¿sí? Y ahí habíamos hablado de heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, asexualidad, entre otras. Bien, luego también teníamos diversidad de género, que engloba a la diversidad en la identidad y la expresión de género, ¿sí? La identidad de género se refiere a el sentido de pertenencia, digamos, de la persona con su género, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, eh, el transgénero, el transexual, no binario, binarias en realidad, entre otras. Bien, ¿por qué es importante entonces lo que es la diversidad? Ya que vimos que en realidad la diversidad es un concepto que es muy amplio, ¿sí? Que atraviesa diferentes aspectos del ser humano como de otros organismos o eh, ay, ahí está. O de otros objetos, ¿no? ¿Sí? Lo que respecta al ser humano, es fundamental el concepto de diversidad cultural, ¿sí? Porque a su vez incluye otros conceptos como el de diversidad étnica y el de diversidad religiosa, ¿sí? Por ejemplo, lo que es la diversidad cultural eh, permite incluir y aceptar, digamos, todas las costumbres, todos los valores que el ser humano, ¿sí? Fue procesando a lo largo de toda su evolución, ¿sí? Bien, y por ejemplo, en el año 2001, el UNESCO proclamó la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, ¿sí? Y ahí ellos destacaron la importancia del respeto, del diálogo, del compromiso entre lo que son las diversas culturas, ¿sí? Para que tengamos un mundo un poco más equitativo, más inclusivo, ¿sí? Em, a ver, se destaca también lo que es la importancia de la diversidad en la naturaleza, también dentro de esto de la diversidad cultural, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta la diversidad, ¿sí? En una organización, por ejemplo, o en una comunidad. Bien, porque de esa manera es más representativa de la variedad que existe entre la sociedad. Bien, viéndose también así eh, presentadas personas de cualidades y orígenes distintos, heterogéneos y demás.
Bien, entonces el valor de la diversidad hace que las personas se sientan, digamos, más integradas y que formen parte activa de la sociedad que habita cada una de ellas. Bien, entonces, incluir, podemos decir, a la diversidad como factor diferencial, que en realidad quiere decir que eh, una empresa es inclusiva, ¿sí? Que no vamos a entrar en esos detalles porque a nosotros esa parte no, no nos compete en lo que es este curso, ¿sí? Pero sí, perdón, vamos a hablar un poquito de la diversidad educativa o la diversidad dentro del aula, ¿sí? Eh, ¿Por qué es tan importante esto de la diversidad en el aula? ¿Sí? Eh, Cuando uno valora el derecho de todo ser humano a ser diferente, ahí podemos decir que hay una respuesta a la diversidad positiva. ¿Sí? Hay una respuesta a la diversidad negativa cuando hay discriminación, cuando hay desigualdad, ¿sí? Por eso es de vital importancia esto de educar, de enseñar la diversidad que existe en el mundo, para que uno aprenda a respetar al prójimo en todos los ámbitos, ¿sí? Y las aulas en realidad es un sitio bastante idóneo para hablar sobre diversidad, ¿sí? Porque las aulas, las escuelas, son como una mini sociedad, ¿sí? Donde ahí se ven reflejadas muchas individualidades distintas, ¿sí? Y ahí tienen los maestros, en este caso, este reto de enseñar también que hay diferencias entre las personas, ¿sí? Pero que todas son iguales, ¿bien? Y ahí, en ese sentido, podemos hablar de este concepto de escuela inclusiva, que ha ayudado mucho a hacer más visible la diversidad en las aulas y que los niños también reconozcan a los otros niños con capacidades diferentes a las suyas. Bien, entonces en las aulas en sí se debe trabajar ¿para qué? Para desterrar mitos y para desterrar falsas creencias. ¿Sí? Entonces estaría genial que se trabajen diferentes conceptos dentro del aula. Bien, bien. Hoy en día sí, casi todos trabajan o realizan estos trabajos o proyecciones relacionadas con el tema, por ejemplo, de la igualdad de género, ¿sí? La prevención del acoso escolar por exclusión. Se trabaja bastante hoy en día comparado con años atrás, ¿sí? Yo lo comparo cuando yo iba a la primaria, por ejemplo, que estos temas no se trataban, ¿sí? Eh, Después tenemos lo que es la enseñanza tradicional que se basa en que todos los alumnos deben aprender y deben estudiar lo mismo y al mismo ritmo, ¿sí? Y que se ignora, sí, la diversidad inherente al ser humano. Actualmente ese modelo cambió, ¿sí? Es mucho más flexible, podemos decir, para intentar atender tanto a las necesidades de quienes tengan mayores capacidades, porque también el que tiene mayor capacidad eh, llega un momento que no sabe más qué hacer, como contábamos, creo que fue la clase anterior, que era ese típico alumno que terminaba de hacer su tarea, su deber, lo que fuera, y salía a molestar en el curso, ¿sí? Pero también aquellos niños que tengan un ritmo más lento que el resto del grupo. Bien, entonces todo lo que es la diversidad educativa en sí es muy esencial para construir una sociedad solitaria en igualdad y alejada de prejuicios. Bien, pero lo que es educar en la diversidad
No es solo tema de lo que pasa en la escuela o lo que puede tratar el maestro, es una responsabilidad de toda la sociedad, ¿sí? Tanto de los entes educativos como de las familias, porque es de la única forma que vamos a conseguir una sociedad respetuosa con el otro, ¿sí? Sabemos que hoy eh, lo que son las escuelas enfrentan muchos y muy complejos desafíos, ¿sí? Desafíos nuevos y desafíos de hace años. Y uno de ellos es esto de reconocer la diversidad inherente al ser humano, ¿sí? Y encarar un trabajo concreto para abrazar la diversidad, ¿sí? Y hablo ahí tanto en políticas educativas como en el interior de cada escuela, de cada aula, de cada docente. Bien, a ver, es muy frecuente también esto de escuchar a los docentes, esto de los alumnos ya no son los de antes, o qué difícil es trabajar en el aula con tanta heterogeneidad, ay, nunca me sale, heterogeneidad, ahí está, ¿sí? Y esas afirmaciones hacen referencia a situaciones distintas. Al hablar de diversidad, piensa que los alumnos con necesidades especiales, ¿sí? O, por ejemplo, niños con desigualdad económica, ¿sí? O diversas maneras de aprender de los alumnos. ¿Bien? Bien. Entonces, todo lo que es esto de este discurso acerca de la educación en la diversidad surgió en el último siglo, el siglo XX, ¿sí? Esto de proponer enfoques, de proponer estrategias más inclusivas, ¿sí? Pero más allá de eso, perdón, todo lo que fue las primeras miradas de la diversidad estuvieron asociadas a la educación de niños con necesidades especiales o con dificultades en el aprendizaje, ¿sí? Entonces, lo diverso antes era entendido como un obstáculo individual que requería una atención especial y personalizada. Entonces, se pensaba que la diversidad era un problema a resolver, ¿sí? Y por eso se diferenciaban las enseñanzas. Bien, a partir de la mitad del siglo pasado, ¿sí? Eh, hubo distintos aportes de disciplinas, ¿sí? Como la antropología educativa, ¿sí? La sociología de la educación, la psicología cognitiva y lo que es la neurociencia, que surgió esto de una concepción nueva, podemos decir, acerca de la diversidad en los procesos de aprendizaje y en los procesos de enseñanza, ¿sí? Que en realidad, ¿qué decían? Que todo lo que pueda hacerse por romper la uniformidad de las fuentes de información y introducir ritmos de aprendizajes diferenciados, atención, recursos distribuidos entre alumnos según sus, mejor dicho, desigualdades eh, necesarias. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe, todo bien, gracias. Bien, bien. Em, a ver, la idea es que eh, para que se pueda dar una diversidad en las aulas y se pueda buscar que todos aprendan, es necesario repensar la manera en la que se define y la que se organiza la enseñanza. ¿Sí? El objetivo es que todos los alumnos en realidad dentro de las aulas, dentro de las escuelas, construyan aprendizaje significativo. Pero ¿cómo se logra eso?
Tenemos que lograr que los alumnos comprendan lo que hacen, los por qué, los para qué de las actividades en las que se involucran, ¿sí? Que avancen con el autoconocimiento y la autonomía. Entonces es responsabilidad dentro del aula del docente que cree un clima de confianza, ¿sí? Para que ese estudiante, ese niño, indague, experimente, asuma riesgo, reflexione, cree responsabilidades sobre su aprendizaje, ¿sí? Y también es fundamental esto de promover estrategias que estimulen un ambiente solidario, un ambiente de cooperación, ¿sí? Los estudiantes, los niños dentro del aula van a aprender a reconocer las fortalezas de sus compañeros, ¿sí? Y al mismo tiempo van a valorarlos como una persona única, ¿sí? Entonces, dentro de estas aulas heterogéneas, se propone esto del uso de una variedad de estrategias de enseñanza, apelando a esta idea de un ambiente más flexible, ¿sí? Bien, hay escuelas que, por ejemplo, implementaron esto de que el alumno, ¿sí? Eh, Se le permite al alumno, mejor dicho, organizar sus actividades y planificarlas, ¿sí? En el transcurso del día o en el transcurso de lo que es la semana, ¿sí? También hay docentes que le ofrecen a los alumnos esta posibilidad de elegir entre diferentes opciones de actividades, ¿sí? Y que puedan investigar esas actividades, que puedan formular preguntas, buscar información en diferentes fuentes, ¿sí? Que puedan compartirlas y que puedan obviamente así comunicar el conocimiento de lo aprendido. Bien, pero eso se logra solo con planificación, obviamente, y con prácticas de enseñanza. Bien, entonces hablamos ahí que tenemos que incluir todo: el entorno educativo, la organización del trabajo en el aula y las consignas de trabajo. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí, profe, Sí, sí, gracias. sí, 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 sí. Gracias, Nati. Bien, entonces, seguimos con necesidades educativas especiales que seguramente lo han sentido nombrar muchas veces, ¿sí? Que hace referencias a las demandas particulares que algunos estudiantes tienen y que requieren apoyo adicional o que requieren adaptaciones en su proceso educativo, ¿sí? Esas necesidades en realidad pueden ser causadas por diferentes factores. Por ejemplo, discapacidad, dificultades en el aprendizaje, diferencias culturales o lingüísticas, desventajas tanto emocionales como sociales, ¿sí? Es importante que acá tengamos siempre en cuenta de que cada niño es único y que cada niño tiene diferentes necesidades educativas especiales. Y uno como padre también es muy decisivo esto de comprender y apoyar esas necesidades para que, en este caso, nuestros hijos alcancen el máximo potencial, ¿sí? Seguramente han escuchado un montón de veces o visto en la tele muchas veces estos padres que no aceptan, ¿sí? Que quizás su niño necesita un apoyo adicional y terminan peleando con la maestra, que la agarran de los pelos, que se arma un lío terrible y ahí tampoco apoyamos al niño, ¿sí? Está bien escuchar, ¿sí? Está bien buscar otros profesionales que realmente nos puedan decir, bueno, sí, realmente tu niño necesita esto. A mí me pasó algo muy simple. Mi hija con matemáticas.
Matemáticas era algo de que, Cata, tenemos que hacer la tarea de matemática y era un escándalo porque había que hacer la tarea de matemática y que no me guste, que esto, que lo otro, no me gusta, no me gusta. Un día ya no sabía más qué hacer porque soy la madre, ¿sí? Y era un escándalo cada vez que teníamos que hacer matemática. Busqué una maestra particular, ¿sí? Cuando mi hija comenzó a ir a la maestra particular, matemáticas, pero me encanta matemáticas, ¿sí? Tenía una necesidad educativa especial en su momento con respecto a las matemáticas, ¿sí? Y si me lo hubiese dicho el docente, en mi caso, no me lo hubiese tomado mal, pero hay otros padres que realmente les cuesta decir o aceptar que quizás tu hijo tiene algún tipo de necesidad educativa especial. Bien, entonces, lo que es una identificación temprana de las necesidades educativas especiales va a ser fundamental. ¿Para qué? Para brindar este apoyo necesario a estos niños. Bien, y en esas señales que pueden haber que uno como padre, como tío, como abuelo, como amigo, puede ver, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la dificultad para concentrarse, el problema de la comunicación, ¿sí? Cuando el niño tiene resistencia a ir a la escuela, bien, sí, por ahí uno nota algo inusual en lo que es el desarrollo académico o social de esos niños, ¿sí? Primero que nada, hay que hablar con los docentes, con los maestros, ¿sí? Y si no, con especialistas. Bien, entonces, hay diferentes tipos de necesidades educativas especiales. eh, y cada una requiere obviamente un enfoque específico para proporcionar el mejor apoyo posible. Por ejemplo, discapacidades intelectuales. ¿Sí? Los niños, por ejemplo, que tienen discapacidades intelectuales pueden tener dificultades para comprender conceptos, para retener la información, para desarrollar habilidades sociales, ¿sí? Otras son dificultades de aprendizaje, ¿sí? Estas necesidades educativas especiales afectan la adquisición de habilidades académicas como la lectura, como la escritura o como las matemáticas, ¿sí? Y es importantísimo abordar esas dificultades con enfoques que sean individualizados. Bien, otro tipo de necesidad educativa especial es el trastorno del espectro autista. ¿Sí? Los niños con TEA pueden presentar dificultades, por ejemplo, en la comunicación, en las conductas repetitivas, en la interacción social, ¿sí? Y acá sí, un apoyo temprano, un apoyo especializado es esencial, ¿sí? Luego tenemos trastorno del lenguaje, donde esas necesidades educativas afectan lo que es la comunicación verbal y no verbal, y eso puede afectar lo que es el desarrollo académico y social de ese niño, ¿sí? Otras son las dificultades sensoriales. Algunos niños pueden ser hipersensibles o hiposensibles a ciertos estímulos sensoriales. El tacto, el sonido, ¿sí? Y eso también puede afectar a ciertas experiencias dentro del entorno educativo, ¿sí? Luego tenemos, por ejemplo, trastornos emocionales y de comportamiento, ¿sí? Que hace referencia a dificultades emocionales que afectan el comportamiento y la integración social de ese niño. Bien, y también tenemos necesidades específicas de apoyo educativo, ¿sí? Que la encuentran con la abreviación NEAE, que engloba en sí un grupo bastante amplio de situaciones en la que los niños pueden requerir apoyo adicional, digamos, en ese proceso educativo. Bien, ¿cuáles son los beneficios de la educación especial?
ofrecer educación especial a los niños con necesidades educativas tiene beneficios. Algunos de los beneficios son el desarrollo integral, ¿sí? Brindar esto del apoyo adaptado a las necesidades de los niños, que les va a permitir a ellos desarrollar su máximo potencial académico, social, emocional, ¿sí? Otro beneficio es la inclusión social. La educación inclusiva fomenta esto de la convivencia y la aceptación de la diversidad, ¿sí? Y eso promueve una sociedad mucho más tolerante, mucho más justa. Bien, otro de los beneficios es la autoestima y la confianza. Bien, el niño al superar obstáculos, al alcanzar logros, estos niños en realidad con necesidades educativas especiales fortalecen su autoestima, fortalecen la confianza en ellos mismos, ¿sí? Mejorar el rendimiento académico es otro de los beneficios. Con esto del apoyo adecuado, los niños pueden mejorar el rendimiento académico, ¿sí? Y eso conlleva a tener mayor oportunidades en el futuro, ¿sí? El último beneficio que les puedo nombrar es esto de la preparación para la vida adulta, ¿sí? La educación especializada prepara a los niños para la vida adulta, para que sean más autónomos, más independientes. Bien, ¿y cómo nosotros podemos ayudar, por ejemplo, a un niño con necesidades educativas especiales? Uno, con la comunicación abierta, o sea, mantener una comunicación abierta, una comunicación empática, ¿sí? Debemos escucharlos, debemos valorar todo lo que son sus sentimientos, todo lo que son sus opiniones, ¿sí? Y acá lo hablo de parte de madre o padre. Muchas veces nos pasa, a los que somos madres y padres, en mi caso, que yo trabajo desde mi casa, eh, o que estamos ocupados haciendo algo, así sea mirando televisión. Y viene nuestro niño, nuestro hijo, hija, y nos dice, mami, vení, vení, que te tengo que decir algo, o te tengo que contar algo, o te tengo que mostrar algo. Y nosotros ya vamos. Sí, mayormente creemos que es una pavada, o para nosotros es una pavada, pero para ellos no. Entonces tenemos que aprender a escucharlos, ¿sí? Em, ¿Cómo podemos apoyar entonces a un niño, además de la comunicación abierta, colaborando con los educadores? ¿Sí? Trabajar en equipo con los maestros, con los especialistas en educación, para poder entender y para poder apoyar, obviamente, todas estas necesidades específicas de los niños, ¿sí? Algo sumamente importante acá es el reforzamiento positivo. Esto de reconocer y de celebrar los logros, por más pequeños que sean esos logros. Eso es un refuerzo positivo, ¿bien? Y ahí fomentamos la motivación, ¿sí? Bien, entorno favorable es otro, crear un ambiente, ¿sí? Que sea propicio para el aprendizaje, con la expresión de emociones, ejemplo, en casa, algo muy simple. Que yo digo, Catalina, vamos a hacer la tarea, pero yo estoy mirando una serie en la televisión, estoy tomando mate, entonces no le creo un ambiente dentro de mi casa que sea propicio para el aprendizaje. No es lo mismo que yo le diga, Cata, vamos a hacer la tarea o vamos a estudiar. Yo me siente al lado de ella, la casa en silencio, con las carpetas, los cuadernos adecuados y demás, y le preste atención a lo que ella está haciendo, ¿sí? Y si no le sale algo, que empiezan mayormente con esto de mi hija, por ejemplo, en el caso de las matemáticas, era llorar, 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 y yo por el otro lado me sentía mal porque digo, ¿qué hice para que ella se sienta de esa manera? Y si yo hubiese tomado esto de, pero siempre, cada vez que tenés que hacer tareas de matemáticas, te pones a llorar, y no la dejo que exprese sus emociones, tampoco creo un entorno favorable. Bien,
Otro es el autocuidado. No hay que olvidar cuidar de uno mismo. Entonces, apoyar a un niño con necesidades educativas especiales también es bastante desafiante, ¿sí? Y nosotros debemos tomarnos el tiempo para descansar, para recargar nuestras energías. ¿Bien? Perdón. Entonces, para entender un poco mejor, podemos decir, las necesidades educativas, ¿sí? Vamos a nombrar algunos puntos claves que podemos tener presente, ¿sí? Uno, que las necesidades educativas especiales se refieren a la demanda o a las demandas particulares de algunos estudiantes que requieren apoyo adicional en lo que es su proceso educativo, ¿sí? Y que existen diversos tipos de necesidades educativas especiales, como por ejemplo discapacidades intelectuales, trastorno del espectro autista, trastorno del lenguaje, dificultad del aprendizaje, entre otros, ¿sí? Otro punto clave es esto de identificar tempranamente las necesidades educativas especiales. Eso va a ser esencial para brindar el apoyo adecuado a los niños, ¿sí? Y después tenemos que la legislación en sí garantiza el derecho de una educación inclusiva y una educación de calidad para todos los alumnos, incluyendo a esos alumnos con necesidades educativas especiales. Bien, y que la educación especial tiene beneficios: el desarrollo integral, la inclusión social, la preparación para la vida adulta, entre otros, ¿sí? Y tengamos en cuenta lo último que vimos, que era la comunicación abierta, el reforzamiento positivo, la colaboración con los educadores, ¿sí? Y lo que es el autocuidado. Bien, que esos son consejos bastante fundamentales para apoyar a estos niños con necesidades educativas especiales. Bien, entonces todo lo que son las necesidades educativas especiales son un aspecto importante de la diversidad en la educación. Bien, entonces tenemos que reconocer, tenemos que apoyar esas necesidades para garantizar lo que es un desarrollo integral, ¿sí? Para garantizar también lo que es la inclusión en la sociedad. Bien, entonces nosotros al entender los diferentes tipos de necesidades educativas especiales y, más que nada, trabajar en colaboración con los educadores, vamos a poder ofrecer a esos niños el apoyo necesario para que alcancen su máximo potencial. ¿Sí? Bien. Em, no quería comenzar con la otra parte. Lo otro que sigue en realidad son familias que tienen hijos o hijas con necesidades educativas especiales, pero me va a quedar muy colgado. Em, Denme un segundo que estoy abriendo el campus virtual. Eh, sí. eh, bueno, eh, 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 bueno, sí. Vamos a empezar un poquito o vamos a charlar un poquito y lo vamos a seguir la clase próxima con estas, este tema de familias que tienen hijos o hijas con necesidades educativas especiales, ¿sí? Toda familia en sí espera, digamos, la llegada de su bebé con ilusión, con esperanza, con un estado de felicidad, ¿sí? Que a veces es bastante difícil describirlo con palabras, ¿sí? Lo que es la llegada, digamos, de un nuevo miembro a la familia muchas veces también genera esto de incertidumbre, de dudas,
¿sí? Porque ningún niño o niña viene, como digo yo, con el manual debajo del brazo, ¿sí? Ojalá vendrían con el manual debajo del brazo, ¿sí? Y ese desconcierto muchas veces puede ser mayor cuando se trata de la llegada, digamos, del primer hijo o la primera hija, ¿sí? Eh, o sea, lo que más necesitan en ese momento los nuevos papás y mamás es un buen acompañamiento, una buena guía para esta nueva, vamos a decir, esta nueva realidad, ¿sí? Pero, ¿qué estado de desconcierto, de temor, de inseguridad o de emociones, sí, encontradas se generan en aquellas familias que esperan a un bebé que no viene completamente sano, ¿sí? Y del que son conocedores esas familias, porque hoy en día se hace, se puede saber durante la gestación, ¿sí? O otras veces posteriori, ¿no? Bien, hay niños que nacen visiblemente sanos y que posteriormente pueden sufrir una lesión, ¿sí? Como es el caso por ahí de niños y niñas con parálisis cerebral adquirida, o el caso de niñas y niños que en estas primeras edades pueden mostrar rasgos autistas o cualquier otro tipo de trastorno, como es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, pero que todavía no fueron diagnosticados. ¿Sí? También los que nacen sanos y después aparece la enfermedad, como es el cáncer infantil, ¿sí? O, por ejemplo, aquellos niños, niñas que nacen con una enfermedad rara, que se desconoce el diagnóstico, y ese diagnóstico por ahí tarda también muchísimos años. Hay un montón de casos que podemos incluir en este sentido. Bien, pero algo que creo que es indudable es que estos niños requieren unas necesidades específicas, especiales, ¿sí? Que hay que atender desde edades tempranas, ¿sí? Y ahí tenemos todo esto de la duda, de la culpabilidad, de la ansiedad por lo desconocido, que invaden a todas estas familias que buscan apoyo para ayudar a su hijo o a su hija con necesidades o en todas sus necesidades. Y a veces esas familias no son conscientes que necesitan también ayuda y apoyo, sobre todo de la parte psicológica, ¿sí? De la misma manera que la necesita su hijo o su hija. Bien, nosotros como padres o como madres necesitamos estar emocionalmente sanos y debemos autocuidarnos para poder cuidar a los que más requieren o lo que más queremos, mejor dicho, en esta vida, que son los hijos en este caso. Y además nos necesitan, ¿sí? Si ya de por sí es complejo crear a un hijo o una hija, ¿sí? Eh, por la dificultad en la conciliación familiar. Imaginemos por un solo momento aquellas familias con hijos o hijas que van a depender de ellos hasta la vida adulta, ¿sí? O hasta el fin de sus vidas. No es fácil, ¿sí? Viéndolo desde, desde el punto de vista socioafectivo, seguimos luchando por una sociedad inclusiva, ¿sí? Y que todavía nos queda muchísimo por recorrer. En el ámbito psicológico, esas familias requieren mayor apoyo, ¿sí? Si tenemos en cuenta lo que es el aspecto económico,
muchas familias no cuentan con la ayuda o con los recursos suficientes para garantizar las necesidades que conlleva esto de contribuir, digamos, al desarrollo integral y armónico de su hijo o su hija con necesidades. ¿Sí? Son diversos, digamos, los niveles que hay de intervención, ¿sí? Que requieren estos niños y estas niñas referentes a la atención temprana, ¿sí? Y en muchos casos también por el tema de falta de medios. Bien, Natalia, ¿querías decir algo? Sí, profe. No, hacía referencia respecto a lo que mencionabas, cómo continúa la vida de ellos una vez que los padres dejan de estar físicamente. ¿Cuál es el destino? ¿Quién se hace cargo, por llamarlo de alguna forma? Sí, hay, Si es a nivel institucional, si es algún familiar, ah, pero bueno, es bastante sí, incierto, creo, el eh, futuro. es muy incierto. A nivel institucional, por más que tengamos leyes, como siempre digo yo, no te garantizo nada. Mayormente quien se hace cargo, un familiar. Si tiene hermanos, mayormente es el hermano. Pero también imagínense ese hermano o hermana que tiene que lidiar, entre comillas, también toda su vida, ¿sí? Porque cuando hablamos de celo Claro, familiar, mayormente hablamos de la mamá y el papá, sí, sí, pero sí, los hermanos totalmente. también. Bueno, yo tengo dos nenes, uno de 9 y uno de 6 años. Lo que fue en el transcurso del embarazo de mi segundo nene, cuando se realiza la ecografía de translucencia nucal, me había dado mal. Ajá. Bueno, pasaron muchísimas cosas por mi cabeza. Eh, y bueno, no voy a negar que entre ellas, de decir, la interrupción del embarazo, así. Ujú. Obviamente que fue larga la espera porque se me hizo una punción, se tomó una muestra coriónica, bueno, etcétera, que llevó hasta tener el resultado más de 30 días. Imagínate lo que fue Sí, para mí. Aparte yo ya empecé a sentir que el bebé se movía, era como que, bueno, hasta que llegó el resultado y bueno, dio, gracias a Dios, todo bien, hoy él ya tiene 6 años. Pero lo recuerdo y todavía me moviliza un montón sí. de emociones. Y yo pensaba, digo, y yo cuando deje de estar, si yo lo llego a tener, ¿quién lo cuida? ¿El hermano? No, no es justo. No es No es justo. justo para ¿Viste? Uno nadie. dice eso. Sí, a mí me pasó también, yo tengo una sola nena, pero en el embarazo cuando me hacen análisis me da toxoplasmosis. ¿Qué hizo la NAI en su momento? Internet. Cuando entré a ver en internet que en realidad podía traer malformaciones en el feto, un montón de cosas, yo quedé horrorizada, pero horrorizada que lo sufrí muchísimo. En ese momento me faltaban 15 días para ir al médico, o sea, en realidad tenía turno en 15 días y yo tenía ese resultado ahí en mi casa, Nati, y no sabía qué hacer porque no sabía a quién consultarle más que a mi obstetra, que lo recuerdo que yo llegué a esa cita con el médico que le dije a mi marido, acompáñame porque yo ya sentía que literal hasta me moría yo. O sea, a ese punto llegó mi estado psicológico. Sí, El totalmente. médico, claro, que el obstetra agarró y me dijo, primero que todo, ¿qué hiciste? Le digo, busca en internet. Me dice, lo peor que todos los médicos te lo dicen, lo peor que puede hacer es buscar en internet. Y segundo, por ejemplo, con lo que es la toxoplasmosis hay diferentes grados, ¿sí? Hoy en día es tratable. Yo tenía el grado más leve donde no requirió ningún tipo de tratamiento. De igual manera, obviamente me hicieron todas las ecografías pertinentes, los análisis pertinentes durante todo el embarazo. Pero esos 15 días
de no saber lo que iba a pasar, yo Es literal la casi, mismísima muerte, sí. claro, yo literal casi muero. Imagínense esta familia que ya saben desde su gestación que su hijo viene con una necesidad especial y hoy en día tenemos está esta posibilidad de la interrupción del embarazo. Antes no, ¿sí? No, no, claramente antes no. O sea, yo cuando hago la consulta con la obstetra, que cuando llevo el estudio y demás, bueno, yo soy enfermera. Sé que cuando a mí me estaban realizando la ecografía esta, eh, no sé, había notado algo raro. O sea, uno observa, ve. Sí, Y bueno, dije, hay algo raro, le consulto al médico, me dice sí, me dice es mínimo, bueno, pero eso mínimo para mí era un universo. También consulté en internet, no sé, ¿a quién no? Hasta que, bueno, tengo turno con la obstetra, llevo todo lo que tenía en aquel momento y, bueno, me dice, sí, vamos a hacer una punción para poder despejar cualquier tipo de dudas. Y obviamente que se habló de la posible interrupción del embarazo en caso de que, bueno, obviamente es muy personal y se llegara a, a esta decisión, ¿no? Posterior, bueno, como bien te había dicho, salió bien, sí, o sea, tuvo un seguimiento muy cercano de análisis, estudios y demás. Pero bueno, el tema este de interrumpir el embarazo era una posibilidad, cosa sí, que años atrás era impensado. era impensado y hasta el día de hoy yo lo hablo como mamá. Y hasta el No día de debe, hoy condenado por ahí. sí, no debe ser fácil tener que tomar esa decisión, ¿sí? No debe ser para nada No, no, fácil, no, para nada fácil. No me en tocó, absoluto. pero no debe ser para nada fácil. A mí me tocó el tema de yo perdí un embarazo y no quedé demasiado bien desde ahí. Imagínate si hubiese tenido que hacer una interrupción de un embarazo o hubiese tenido que tomar la decisión esta de interrumpir un embarazo Sí, por X sí, sí, por motivos, ¿no? supuesto. Por eso les digo, no es nada fácil. La próxima clase vamos a seguir con este tema, vamos a ver las fases por las que atraviesa la familia en general, porque tenemos la fase de confusión, de no saber qué pasa, ¿sí? Después la fase de negación, no puede ser que a mi hijo le esté pasando esto, justo a mí, a nosotros, bueno, demás, la culpabilidad, ¿sí? Hasta que llega todo lo que es la consolidación o la aceptación, ¿sí? Que ahí es donde ya se puede empezar realmente a trabajar con estos niños que tienen alguna necesidad especial. ¿Bien? Sería similar como a una crisis, a un duelo, ¿no? Es como Un que pasa duelo, por varias son las, instancias. en realidad son las etapas del duelo. Sí, Nati, son las etapas del duelo. ¿Sí? La confusión, en realidad del duelo no tenemos confusión, tenemos directamente lo que es negación, pero son muy parecidas. Profe, en el Sí, caso mío, bueno, en mi nene ya lo diagnosticaron con TDA la semana pasada, empezó con medicación, bueno, todo con el neurólogo. Pero a mí me pasa el padre no acepta que mi nene tiene una dificultad de aprendizaje, él me dice, no, que el nene no, el nene está bien. Yo no, yo como mamá, uno se va dando cuenta de que el nene le costaba la escuela, de que se dispersaba, de que uno lo va observando permanente y uno sabe, o sí, sea, pero me cuesta eso en la familia. La familia es como que, no, vos estás exagerando. No, los médicos no tienen razón. Dice, el niño está bien, pero pasa eso. Como ser el papá, para él no. y Y los sí, pero médicos sí. Pero es como dijo Nati, está pasando por esta etapa de duelo que no tiene un tiempo. A él le puede llevar muchísimo tiempo, quizás aceptar que su hijo en este caso fue diagnosticado con X y X trastorno. No, no es nada fácil, No, para no, nada. ni para mí como mamá también, o sea, yo sabía que mi nene tenía algo y uno como que siente miedo, no sabes qué va a pasar, qué es lo que es, con qué me iba a encontrar.
Claro, y muchos padres al tener ese miedo no buscan respuesta. Sí. Vos la buscaste, vos intentaste buscar una respuesta. Y eso está espectacular. ¿Sí? Lourdes, perdón que pregunte si querés. ¿Nos querés contar un poquito cómo fue ese proceso con quienes consultaste primero para llegar al diagnóstico? Bueno, mi nene, bueno, yo notaba dificultades del aprendizaje ya desde segundo grado. Primero él lo hizo pandemia, en segundo él ya empieza con dificultades, él no copiaba, se dispersaba, al principio no socializaba tampoco. Entonces en la escuela me decían, mira, dice, Anthony no socializa, Anthony, dice, nosotros notamos que tiene una dificultad, me dice, pero lo vamos a ir llevando. Nada más, la escuela en segundo no hizo nada más que él siguió normal. Pasó, hizo recuperatorio, pasa a tercero. Ya el año pasado ya se empezó a dificultar un poco más, porque él también no escribía nada, se dispersaba mucho, él por ahí socializaba, por ahí no. Y me dicen, mira, dice, lo tenés que llevar a una psicopedagoga. Me dice, para ver, dice, por qué le está costando el aprendizaje. Cuestión de que yo no consigo psicopedagoga, busco a una psicóloga. La psicóloga me hace unas consultas y para ella decía que él podría tener autismo. Me dice, ella dice, por lo que yo veo puede ser, dice, la rama del autismo. Entonces me dice, llévala a un neurólogo, me dice que siga las consultas, dice, con el, después dice con psicopedagogía, dice, y va a tener que seguir con psicología. La cuestión de que el año pasado, esto fue a fines de año, en diciembre ya. Este año vuelvo en la escuela, lo hacen pasar a cuarto, él está alfabetizado, pero no sabe bien. O sea, él recién está aprendiendo a hacer algunas palabras, a socializar las letras, es como si estuvieran primero. Pues yo lo veo así, él escribe las palabras como si él estuviera en primero. Y los números igual. Entonces, bueno, lo llevé a la pediatra y le dije todo lo que me estaba pasando. Ella me derivó acá al materno infantil, al NOTI. Y bueno, ahí comento, llevo el informe a la escuela y ya me lo ingresan a neurodesarrollo. Pero esto recién él tiene turno el 6 de noviembre. Entonces, pagué la consulta con un neurólogo particular, le hice los estudios y bueno, él me lo diagnosticó con TEA y me dio la Ritalin, algo así, es la droga que él tiene que estar tomando momentáneamente los días que va a la escuela. Así que bueno, Bien. complicado, pero... Sí, y el sistema de educación, perdón, no, el sistema de salud también es así complicado, como decís vos, de que te dan un turno para dentro de 15 días. No, la gripe la tengo ahora, ¿no? Dentro de 15 días. Para el 6 de noviembre él ingresa a neurodesarrollo. Ayer saqué para la audiometría, me la dieron en septiembre recién, y para sacar para el otorrino, que es todo lo que me piden de neurodesarrollo, lo tengo que sacar recién en octubre el turno. Claro, y ahí Así, se te fue un año más. sí, así que bueno, por eso tomé la decisión de empezar yo con el neurólogo. Sí, pero Lourdes, no todo el mundo por ahí a lo mejor tiene para decir yo pago una consulta, que es lo que pasa muchas veces, yo pago una consulta particular. Me costó muchísimo juntar la consulta. A mí la consulta, el más barato salía 50.000 pesos. Después, bueno, busqué otro que lo conseguía a 30, pero después ya tenía que pagar el electrocefalograma, son 25 más. Claro, todo aparte. La medicación son 50.000 pesos más. Y encima es todo un tema. Fue muchísimo, pero bueno, gracias a Dios lo pude solventar. Bien, y ¿tenés pensado esto de que incorporen a lo que es el sistema de educación un acompañante? Sí, le comenté a la seño lo que él tenía, bueno, le llevé lo que me dijo el neurólogo y me dijo que, bueno, que una vez que ingresa en neurodesarrollo, que él va a necesitar un acompañante. Espectacular, Lourdes. Te Si felicito no, como mamá, te felicito. así que bueno, yo, como digo, estoy haciendo el curso con usted y me metí también a hacer especialización en TDAH, que empecé la semana pasada, para ayudar y buscar herramientas que me ayuden también a ayudarlo, porque uno como que no sabe, o sea,
Yo al principio noté que o sea, después me di cuenta que a veces lo retaba o le decía, no, ¿por qué? Que sos mañoso. Y después me di cuenta que no, que él tenía algo que lo imposibilitaba y yo no sabía. Sí, sí. Ahora empecé a hacer la especialización para buscar herramientas que me ayuden con él. Con Bien, esto, un niño el día de mañana que pueda trabajar de esto. bien. Ahí Natalia te pone manitos y aplausos. Gracias. Gracias, Lourdes, por terminar de compartir tu historia, que también a todos nos sirve, y de saber todo lo que hay que hacer o los pasos que hay que ir siguiendo. Ahí está. Perdón, Lourdes, que te silencié, pero me retumba el micrófono y me hace mal el oído. Lo que un padre o una madre tiene que luchar para que realmente se lo atienda a su hijo. Como les dije, llamás al médico porque sentís que tenés gripe y te dicen, bueno, te doy turno para dentro de 15 días. Dentro de 15 días voy al médico, no tengo más gripe. ¿Sí? Está bien, acá estamos hablando de alguna patología, algún trastorno, algo más complicado, pero te dan turno porque te dice, el sistema de salud te cubre todo. Sí, te cubre todo, pero tengo que estar 2 años mínimo para que quizás puedan diagnosticar a mi hijo o me digan, no, tu hijo o tu hija está en perfectas condiciones, no necesita esto, no tiene esto, no te... O sea, y hay que tener plata para solventar todos esos gastos, que no es fácil. Entonces eso también lleva a crisis familiares, Lourdes. Y ahí vos lo dijiste muy bien. Vos quizás lo estás enfrentando de una manera muy distinta a la que la está enfrentando tu marido, ¿sí? Y a cada uno le lleva tiempos diferentes, ¿sí? Después, como les dije, la clase próxima vamos a ver esto de las fases y ahí vas a entender también un poquito por cuál fase cada uno de ustedes está en este diagnóstico que tienen con respecto a su hijo, ¿sí? Bien, chicas, nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes a las 15 horas. Les agradezco por estar, ya que le decía eso a Lourdes antes de comenzar. Somos poquitos y los demás deben estar trabajando, no sé qué les pasa, así que les agradezco a ustedes por estar, por no dejarme sola y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Que tengan una hermosa, hermosa semana de lo que queda. Chau, chau. Muchas gracias, profe. Buenas Gracias a tardes para ustedes. todos. Muchas gracias, profe. Chao.